El mercado ahora mismo no es ni alcista ni bajista, es un campo de batalla entre narrativa y liquidez. Y uno de los dos está a punto de romperse. Comenta abajo y dime cuál. Porque, ya sabéis, todos estáis convencidos, yo os leo en comentarios e intentáis argumentarme de que efectivamente vamos a una recesión, vendrán más caídas, hay una crisis, pero hay algo que no me encaja. Porque mientras te venden todo este miedo, se están preparando algunas de las mayores ofertas públicas de adquisición de la historia. Como la de SpaceX, OpenAI y todas estas empresas de inteligencia artificial. Entonces la pregunta es muy clara. ¿De dónde va a salir la pasta para comprar todo esto? ¿De dónde va a salir el dinero? Si efectivamente vienen tipos de interés altos, riesgo de recesión, tensión geopolítica, que obviamente es la misma historia que nos vendían en 2025, en marzo y en abril. Se os ha olvidado. Pero bueno, estoy equivocado. Efectivamente viene todo esto. Mientras empresas gigantes se preparan para salir a bolsa. Las grandes IPOs no salen en mercados débiles. Salen cuando hay liquidez, cuando hay dinero, cuando hay demanda. Tenemos a los bancos de inversión más grandes de Wall Street trabajando en estos IPOs, mientras al mismo tiempo te venden miedo, recesión, mercado bajista. Reflexionar. Si realmente viene una recesión, ¿quién cojones va a comprar esto? ¿De dónde sale el capital? Porque el mercado no funciona con miedo, el mercado funciona con dinero entrando, con liquidez. Vale, tenemos que hablar de esto, señores. Tenemos que hablar de esto con seriedad. De esto vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de índices, vamos a hablar de oro, vamos a hablar de Bitcoin. Tenemos que ver niveles. Efectivamente, estamos en el rebote del gato muerto. O esto es algo mayor. ¿Vale? Voy a intentar hacer este vídeo corto. Lo he intentado ya grabar varias veces, pero siempre me extiendo mucho. Voy a intentar hacerlo corto. Además, sé que estáis en Semana Santa, sé que mucha gente se irá de vacaciones. Yo personalmente no creo que haga más vídeos esta semana. Me voy a Miami, voy al Hyrox. Si hay alguno que también va al Hyrox de Miami, que comenta abajo. Estaría divertido porque no conozco a nadie. Voy solo y además compito y participo también solo. Así que bueno, espero que estéis pasando buena Semana Santa. Vamos a ver el Dow Jones. Dow Jones ya lo comentaba en vídeos anteriores. Y os decía, a mí históricamente, por lo menos en los últimos años, me ayuda a identificar techos antes que el resto de índices. Y hay un patrón que se ha repetido bastante, que es en las correcciones e incluso en el mercado bajista de 2022 hemos respetado los techos anteriores. ¿Vale? Y eso lo hemos visto también en 2025. Y justo estábamos llegando ahí. En el último vídeo os hablaba de esto. Y efectivamente tenemos un gran rebote. ¿Vale? Por lo menos espero una reacción. Como bien sabéis, yo el viernes, cuando ya estaba anticipando esto, saqué opciones call en el SP500. Están muy verdes hoy, pero tengo bastante tiempo. Quiero ver qué ocurre los próximos días, si efectivamente continuamos. Y si seguimos subiendo, iré recortando potencialmente poco a poco. ¿Vale? En función de lo que ocurra. Si vamos a ver, en fin, las medias móviles, pues sí, estamos por debajo de esa media de 200 sesiones. Con lo cual, por lo menos en el Dow Jones, en el SP500, que también está por debajo de la media de 200, y en el Nasdaq, va a ser clave ver qué ocurre si somos capaces de consolidar por estos niveles, si somos capaces de romper por encima o si somos capaces, o qué ocurre, o si somos rechazados. Si efectivamente esto es el típico rally de mercado bajista, rebote de gato muerto, personalmente creo que deberíamos estar viendo ya a los vendedores, a los cortos, vendiendo a saco. ¿Vale? Especialmente en SP500, Nasdaq. Si vamos a ver los futuros del Nasdaq, que esto lo hablamos en el curso, ¿vale? Que ya comenzó el viernes pasado, perdón, el domingo pasado, curso que estoy haciendo gratuito, donde no hablo de noticias, pero daba un ejemplo actual. Daos cuenta cómo fuimos a sacar la liquidez de quienes, los que habían estado acumulando, metieron un mechazo brutal y a continuación rebote. Ahora, ¿dónde está la liquidez? Especialmente con este imbalance tan grande que se han dejado, que lo están atravesando. Yo pensé que iba a costar mucho más atravesarlo, porque como digo, si esto es un rebote de mercado bajista, tendríamos que ver cómo llegan los cortos, igual que lo han estado haciendo todo el año, ¿vale? Deberían estar vendiendo aquí. Porque, ¿qué significan todas estas velas diarias? Ventas, que iniciaron todo este movimiento, lo cual significa que aquí es donde tiene el stop. Y ahí es donde se va a jugar la gran batalla, porque la liquidez ahora mismo no está aquí abajo,
La liquidez seguramente está aquí arriba, porque todo el mundo estaba vendiendo, como los CTAs y todo el mundo tenía opciones puts y tal, con lo cual van a ir a atacar esos stops. Va a ser muy interesante ver si somos capaces de recuperar esto o si efectivamente somos rechazados. No me extrañaría, dado que estamos dejando aquí un imbalance de la hostia, igual que este, que volvamos a trabajarlos, ¿vale? El precio tiene que reequilibrar todos estos niveles. Si no lo hace y dejamos este abierto, va a ser super bullish. Ya os lo anticipo. Vale, pero bueno, vamos a ver SP500. A ver, este gráfico que tengo por aquí. SP500, igual, tenemos que ver qué ocurre en esa media de 200 sesiones. Si efectivamente esto es un rebote dentro del mercado bajista o no. Vale, quiero que retomemos esa pregunta que os hacía a principios. ¿De dónde va a salir la pasta? ¿Hay pasta esperando para entrar en los mercados? Pues yo, como no lo sé, he ido y le he preguntado a Grok, ¿vale? En este post, que no sé quién lo publica, y le decía, oye, Grok, ¿hay dinero esperando para entrar a los mercados? ¿Hay dinero en cuentas money market? ¿Hay cash? Y Grok me decía esto. Me decía que ahora mismo en cuenta money market, que básicamente es cuando tienes el dinero en el broker con una tasa de interés fijo esperando para desplegarlo, no lo tienes puesto en acciones ni en bonos, simplemente estás esperando ahí a ver qué haces con tu dinero antes de invertirlo, nos dice que hay casi 8 trillones de dólares a fecha de marzo de 2025, que es cuando estaba preguntando hace unos días, ¿vale? Y luego, según Grok, dice que los hogares americanos tienen 18 trillones de dólares en activos líquidos. No sé si es verdad o no, esto es lo que dice Grok. Mucha gente dice que no, que el americano está destruido, está empobrecido, no tiene ahorros, está endeudado, ya no puede comprar. Sin embargo, vemos que el consumo y la producción industrial sigue creciendo. Y hace unas semanas, hace unos meses, no, hace 4 o 5 semanas, todo el mundo nos hablaba de economía americana fuerte, producción industrial creciente, se espera crecimiento del GDP. Ahora ya se nos ha olvidado todo esto. Sube un poco la gasolina y ya todo se va a la mierda. En fin, no lo sé. El caso es que llega aquí otra persona y también le pregunta a Grok, oye, pero ¿y el mercado privado global? ¿Cuánto dinero hay? Y Grok dice que hay 4.6 trillones, que Private Equity tiene 1.1, 1.3 trillones de dinero esperando, Venture Capital 167 billones. Hay mucha gente con pasta esperando comprar oportunidades. ¿Creéis que van a ir a comprar estas IPOs? O no, porque si viene recesión y mercado bajista, ¿qué sentido tendría? Alguien está equivocado aquí, ¿vale? Tenemos que reflexionarlo. Luego, vamos a ver datos interesantes que han salido por ahí. Como os decía, como bien sabéis, la producción industrial, el PMI, el ISM, todo esto nos permite entender si efectivamente la economía americana crece o no. Los datos de 2026 están siendo muy sólidos, enero, febrero, marzo, que ya ha cerrado. Con lo cual, ahora mismo no se espera ningún tipo de recesión, por lo menos la producción industrial está siendo muy fuerte. Ya, pero es que el impacto del petróleo vendrá en unos meses y luego vamos a estar comiendo macarrones y arroz y, en fin, todos empobrecidos. Creo que estamos anticipando cosas sin tener muchos datos si efectivamente van a ocurrir o no. Porque en 2025 todo el mundo estaba convencido de que venía una recesión global. Con el tema de los aranceles. Luego no fue el caso. Entonces creo que nos anticipamos a vender miedo y anticipar catástrofes que muchas veces no ocurren. Porque en 2022 también nos vendían la Gran Depresión. Y en 2020. En fin, siempre es la misma historia. Si vamos a ver este gráfico de Bank of America sobre estacionalidad a nivel global, mercados, bolsas a nivel global, abril es uno de los mercados, es uno de los meses más fuertes para las acciones de media. Y ya sabéis dónde estamos. En cuanto a gráfico de estacionalidad, ciclos que habíamos comentado y tal, sabíamos que venía una corrección marzo-abril. El año pasado, la corrección de abril hizo suelo en la segunda semana de abril 2025. Y también se esperaba recesión, apocalipsis, etcétera, ¿vale? Ya os habéis olvidado. El caso, vamos a ver si los modelos de estacionalidad tienen razón o no, pero a priori, viento a favor. Luego, por otro lado, ya, pero es que el petróleo, vamos a morir como en los años 70, 80, la vida continúa. Quiero decir,
Todo el mundo piensa que es la misma crisis de los años 70, 80. Para desmentir eso, Goldman Sachs tiene este gráfico donde nos muestra cómo la dependencia o el impacto que tiene el petróleo en el GDP a día de hoy es mucho menor que los años 70 y los años 80. ¿Vale? Con lo cual, igual todos estos economistas, analistas que escucháis, se han quedado a lo mejor en esos libros de economía de cuando tenían 20, 30 años. Igual no están muy actualizados. No lo sé. Comentar abajo y decídmelo, ¿vale? Que igual estoy equivocado yo. En fin, esos son datos de Goldman Sachs, que igual también igual no quiere hacer la 13-14. Pero lo que está claro es que cuando tenemos un sentimiento negativo tan alto como el que estamos viendo y vemos el ratio Bull-Bear tan bajo, históricamente a continuación, bien rally, bien rebote fuertes, serán de las mejores oportunidades de compra históricamente. Y lo hemos visto una y otra vez. ¿Vale? Entonces, igual hay algo que no cuadra en toda esta narrativa que nos están vendiendo. No lo sé. Por lo pronto tengo que estar muy atento a cómo reacciona esa media de 200 sesiones, ¿vale? El oro lo está haciendo súper bien. Les han metido un mechazo brutal, zona de acumulación histórica y está subiendo bastante bien. El oro se beneficia bastante de un escenario en el que la guerra potencialmente se acaba o una guerra en la que se estanca pero no tiene grandes consecuencias, como en el caso de Ucrania o lo que sea, ¿no? El oro se beneficia de un dólar débil. Y eso es lo que estamos viendo, señores. Os lo llevo comentando todo el tiempo. Daos cuenta dónde estaba el dólar, nivel histórico, donde, y aquí estamos viendo las velas semanales, ha sido rechazado una vez más. Una vez más. Vamos a ver el diario, vamos a ver una hora. Sigue rechazando ese nivel, lo cual es positivo para los mercados. ¿Vale? No estoy hablando de opinión, estoy hablando de lo que muestran los gráficos. La plata también lo está haciendo bastante bien, intentando retomar esa media de 100 sesiones. Creo que ha dado una oportunidad de compra brutal, porque todo el mundo quiere un dip hasta que llega el dip y ahí se nos cruza el cable y se nos olvida que queríamos comprar barato. Espero que lo hayan hecho los metaleros que estaban esperando este tipo de correcciones. Vale. Bitcoin a nivel semanal sigue estando por encima de esa media de 200 que históricamente ha marcado los suelos en los mercados bajistas. Estaría poniendo una vela verde. Zona de acumulación importante, como bien sabéis, aquí donde entró a saco Wall Street con los ETFs, están aguantando su posición bastante bien. Que veamos un mechacillo para sacar a todo el mundo antes de subir, podría ser, pero daros cuenta, Bitcoin ha estado aguantando estos niveles mucho mejor que los índices, mucho mejor que los metales, desde que estalla el conflicto. Sí que es cierto que ya venía una corrección anterior, ¿vale? Pero no ha caído mucho más, con el tema este de la guerra, recesión, petróleo, etcétera. Entonces, eso es algo a observar. Y luego el petróleo, pues sí, está alto. Ahora mismo estaría un poquito por debajo de 100. Está en un rango lateral. Yo creo que lo peor ya lo hemos visto. El mercado ya ha descontado lo peor. El mercado ya sabe lo que hay. Y personalmente no creo que se dispare mucho más. ¿Vale? Sigo estando corto en el petróleo. Y sigo estando con opciones call largo en el SP500 desde el viernes. Como ya publiqué en Telegram, Twitter, si no me sigues ahí, te la estás perdiendo. ¿Vale? Que por cierto, esas opciones call están muy, muy, muy verdes. Voy a seguir aguantando un poco más. Quiero ver si efectivamente vienen de vuelta los vendedores en estos niveles donde iniciaron ese gran dip. ¿Vale? Y, o no, o qué ocurre. Tengo bastante tiempo, puedo esperar, puedo aguantar. Vamos a ver qué pasa cuando lleguemos a esa medida de 200 sesiones. Personalmente creo que se están viendo oportunidades en muchos activos, ¿vale? Y hay muchos descuentos. Esta es una pequeña lista que llevo gestionando este año, pone 2025, pero en realidad de este año 2026, daos cuenta, Meta, que se metió un Fibonacci 80 con un rebote brutal estos días, aparte de rellenar gaps. No creo que Meta va a desaparecer. Si de hecho hemos visto que cuando hay recesión, encierros y la gente se mete en su casa, pasan más tiempo en Instagram y estas mierdas. Pero bueno, no lo sé, ¿vale? Es lo que veo. Creo que están dando un descuento bastante interesante. Hay acciones que lo están haciendo bastante guay, en mi opinión, como Robinhood, respetando ese techo anterior. También ahí en un 61.8. Y esta es una empresa que sí que se va a beneficiar mucho
si efectivamente no tenemos recesión, mercado bajista y tal. Igual que SoFi, donde hemos visto al CFO comprando millones de dólares en insider trades, ahora que vuelve a una zona de acumulación anterior y también está en 61.8. ¿Vale? Luego tenemos a Tesla, que es potencialmente un proxy de ese IPO de SpaceX, porque como bien sabéis, Tesla tiene acciones de SpaceX y se rumorea que incluso podrían fusionarse en el futuro. No lo sé. Igual no le dejan luego a nivel legal y tal, pero en fin, rebalanceo índice de un imbalance bastante interesante, volviendo a una zona de ese breakout anterior bastante interesante. Igual no lo está haciendo mal. Amazon también respetando ese 61.8 de la corrección, rellenando algunos gaps, aguantando el tipo bastante bien. Como bien sabe, Microsoft un descuento bastante profundo, en el 80. Uber sigue respetando ese nivel histórico bastante bien, Fibonacci 80. Empresa que también se va a beneficiar bastante de un mundo de inteligencia artificial. Porque Uber no es una empresa de taxis, es igual que Tesla, que todo el mundo piensa que es una empresa de coches. No entienden en realidad cuál es la visión de este tipo de empresas y lo que quieren hacer y cómo te van a vender servicios de todo tipo. Uno desde el móvil y otro desde otro tipo de plataformas. En fin, creo que hay muchas cositas. Coinbase respetando ese suelo histórico y aguantando el tipo, obviamente irá de la mano de Bitcoin. Así que no lo sé, chavales. Los mercados nos cuentan unas cosas, todos estos economistas venden miedo, nos cuentan otra. Como os he dicho en muchos vídeos, sería muy fácil venderos miedo en YouTube, porque es fácil. Y de hecho es lo que más vende y es lo que más views me traería y más seguidores. Y puedes ir a mi canal. En 2023 hice vídeos donde decía todo va peor, viene hambruna, no sé qué. La cantidad de visualizaciones que tenía, la hostia. No he vuelto a tener tantas visualizaciones desde entonces. Y es que, pensarlo, los bajistas, los que venden miedo, profecías, crisis, tal, suenan inteligentes. Y siempre tienen razones, ¿no? Para argumentarlo. Pero el mercado, históricamente, es alcista el 70% de las veces. Con lo cual, ser bajista te hace sonar inteligente. Pero lo más probable es que ganen menos dinero que los optimistas y alcistas. Y si no es el caso, al menos los optimistas son más positivos. Son más felices. Así que decide quién quieres ser, disfruta Semana Santa, comenta abajo y dime si efectivamente viene recesión, si te están tomando el pelo o si estamos en medio de oportunidades guapas. Como he dicho, no voy a hacer más vídeos esta semana. Tengo que ver si publicamos lección 2 del curso, que sería el fin de semana. Me voy a Miami, me voy al Hyrox, desearme suerte, a ver si sobrevivo. Si hay alguno por allí, comentar abajo. Hablamos. Hasta luego.